¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bautista? Gracias. No, quería saludar a Ángel. Ángel, tenía tiempo que no hablaba contigo. Quería hacer, te puedo responder eso, no tengo problema. Solamente quería preguntarle a Ángel, ya que veo que él domina bastante el área de la Trinidad, porque hay diferentes conceptos dentro de la misma Trinidad, Ángel. Y te explico el por qué te pregunto esto. Tengo años hablando con muchos trinitarios, pero no todos piensan lo mismo. Hay unos que dicen que son tres personas, otros dicen que no son tres personas, otros dicen abiertamente que son tres dioses, otros dicen que no. A mí me han dicho incluso que son tres espíritus. A mí, bueno, entonces quería preguntarte eso, ¿no? Porque hay tantas variantes dentro de la misma Trinidad. Y si no todas las Trinidades son iguales, pues. Esa pregunta quería hacértela, Ángel. Feliz tarde y espero tu respuesta. Bueno, yo no he escuchado a ningún trinitario diciendo que Dios no es no es tres personas, no existen tres personas. No he escuchado jamás a un trinitario verdadero diciendo eso. Creo que que son tres dioses, eso no es trinitarismo, eso es triteísmo. Y respecto a lo que tú dices, que Dios son tres espíritus, que has escuchado que dicen que son tres espíritus, no hay texto que diga Dios es un solo espíritu. Juan 4:24 ha sido tergiversado por la universidad para hacer creer que la palabra espíritu o Dios es espíritu, esa construcción nominal, ¿verdad? Esa oración atributiva, es identificativa ecuativa, pero no lo es. La palabra neuma está inarticulada. Ahí neuma no es quien Dios es, sino un atributo que Dios posee. Así que esto se puede traducir perfectamente y hay varias versiones que así lo traducen. Dios es un espíritu, es decir, Dios es alguien inmaterial, que O no está sea que para limitado. ti, No, no, perdóname, ya va, entonces, tranquilo, no, tranquilo, es mi respuesta. no, Tranquilo, no, claro, parece. claro, No hay te ningún lo texto, digo. ya va. Yo quiero, antes que tú me hagas cualquier pregunta, ¿dónde dice allí Dios es un solo espíritu? Podría citar el texto para mí primero. Primero que todo, tú vienes con presuposiciones y antes que me hagas la pregunta, yo quiero el texto literal que dice Dios es un solo espíritu. Así literal, un solo Listo. espíritu. Sí, sí, te lo puedo Ajá. dar, Ángel. Pero Ok. vengo con ánimo de querer conversar contigo, ¿vale? No seas Sí, sí, agresivo, tranquilo. no estoy siendo agresivo. Tú en tus lives no eres así, pero yo voy a ser misericordioso contigo. Tú en tus lives eres bastante agresivo y no puedes exigir lo que no estás dispuesto a dar. Pero de todas maneras, necesito el texto que dice Dios es un solo espíritu. Bueno, Así. pero hoy quiero que seamos dos seres humanos tranquilos hablando, ¿te No, parece? pero ¿Está bien? bueno, sí, tranquilo. Por eso necesito el texto que diga Dios es un solo espíritu. Bien, No me te vayas lo a voy a citar explicar. primera de Corintios 12 porque ahí no dice que Dios es un solo espíritu. Ahí dice un Tranquilo, cuerpo. hombre. Efesios, no, pero me voy a adelantar para que no utilice ninguno de los textos. Dice un cuerpo y un espíritu. Y esa es una referencia al Espíritu Santo. Pero ahí no dice Pero Dios el Ángel, Padre es un solo espíritu. pero Ajá. Ángel, permíteme darte mi respuesta así como yo escuché la tuya, tranquilo. Claro, es No que la pasa respuesta nada. es muy sencilla. Es un versículo, un capítulo y un versículo, no es más. Pero tranquilo, cálmate. Te noto muy predispuesto y tienes que calmarte. No estoy Has tenido una predispuesto. Es que yo mañana, creo que no puede ser mucho para ti darme un capítulo y un has, versículo. No te- estoy has tenido pidiendo. has tenido una mañana muy candela, muy candente, Ángel, que te veo como un poco, no sé, arriba, te veo arriba, ¿vale? Cálmate. Cálmate, tranquilo. Estoy Mira, calmado. te voy a hablar desde mi creencia unicitaria monoteísta. Si yo creo en un Dios, por ende, tengo que entender, Pero es que yo no te pregunté por tu creencia, pero te te puedo pregunté por el explicar, texto bíblico. Pero es que pero yo te no puedo, necesito una explicación, necesito es un versículo para fundamentar tu creencia. Tu bueno, un creencia no espíritu, vale de listo, nada un sin un texto espíritu, bíblico Ángel, literal que lo fundamente. Ángel, Si alguno Ángel, habla, ¿quieres? hable conforme a la palabra de Ángel, Dios, primera de Pedro 4:11, la suma de tu palabra y Ángel, verdad, Salmo 119, 110. Ángel, Necesito el versículo. Si no, tu Ángel, creencia es tu creencia, pero no está fundamentada en la Biblia. Ángel, ¿quieres que seamos directos? Te lo doy, pues, un espíritu, listo. Efesios 4:4, un espíritu. ¿De dónde No, sacas tú que ahí son no tres? dice Dios Dame es el un texto que dice que espíritu. son tres espíritus, Ya pues. va, Dame un tranquilo, texto que me ya hable va, de ahí tres no, ya va, espíritus, anda. discúlpame, ya va. Dame el Léame el texto texto, que me ya hable va, de tres espíritus. pare. ¿Dónde dice ahí Dios es un solo espíritu? O Dios es un espíritu. ¿Dónde dice ahí Efesios 4:4, donde menciona la palabra Dios? Muéstrenmelo. Vean cómo se va a desmoronar. Yo quiero la palabra Dios en Efesios 4:4. No me vayas a brincar al verso 6, en el 4. Muéstrame la palabra Dios. No la tienes, ¿verdad, Luis? Le voy a dar un minuto para que lea el versículo. Léame allí, Dios es un espíritu o Dios es un solo espíritu. A ver si Efesios 4:4 dice eso.
Bueno, pero ya va, pero no me silencien. Entré tranquilo, pero Ángel quiere ser agresivo. Como Ángel quiere ser agresivo, le voy a devolver la pregunta. Y no solamente a ti, a cualquier erudito trinitario. Deben el texto donde diga que Dios son tres espíritus. Y yo les creo. ¿Está bien, Ángel? ¿Te gusta así? A ti te Aquí gusta nadie ser ha bíblico, afirmado, ¿verdad? ya va, Ey, nadie estoy en mi ya va. minuto. Guarde silencio. Estoy en mi minuto. Guarde silencio. ¿Usted quiere ser agresivo? Vamos a poner un poquito más al nivel, pues. Muéstreme un texto donde me enseña a mí que Dios son tres espíritus y yo te lo creo. ¿Te parece, Ángel? Dame el texto, pues anda. Porque tú me estás pidiendo uno, yo te lo estoy mostrando. Un espíritu, uno de uno, un de uno. Ahora dame tú el texto que diga tres. Vamos, Angelito, te escucho. Vas a bajar, no, vas a meter la llave, vas a jalar la puerta hacia ti, vas a bajarla y después que la bajes. Ahí está bien. Ajá, ¿qué pasó con Luis? ¿No me escuchaste? No, dije, tú me pediste. ya va, calma, sí, ya va, calma. Levantó un muñeco de paja, levantó un muñeco Ya va, de paja. primero, Nadie acá sostenía Luis. tres Ey, espíritus. cardenal, disculpe, no estoy hablando Nadie con usted, sostenía caballero. tres No, Silencio. déjalo tranquilo, ya va. No es con Yo usted, escuché la primera cardenal. parte. Guarde Nadie silencio. sostenía Déjenme tres. hablar, pues, pero déjenme hablar. Bien, Yo escuché te la repito, primera parte. Ángel, te Ajá, repito porque repita. no me escuchaste, te repito. Tú me pediste un texto que me hable de un espíritu, te lo di, Efesios 4:4, un espíritu. Ahora yo te pido a ti, dame un No, yo texto no le que me pedí un diga texto que Dios son hablara de tres un espíritu. espíritus. No, yo no le pedí un texto que hablara de un espíritu, no miento. Yo le pedí un texto que dijera, ya va, escúcheme usted a mí. Yo le pedí un texto que dijera literal, Dios es un solo espíritu o Dios es un solo espíritu literalmente. Bueno, Y Ángel, pero me te lo ha estoy dado. diciendo, No pero me lo ha escúchame. dado. No, Sí usted, se lo he usted dijo dado. que usted me lo Sí dio, se no lo me lo ha di. dado. Sí se Y lo le di. reté, ya va, y no Sí me se lo lo dio. di. Y lo reto a que vaya Bueno, a Efesios 4:4 bueno, para cuando me ver dónde toque la palabra de hablar, Dios aparece cuando allí. me toque hablar te lo repito. Cuando No, me toque repito, hablar te no, lo vaya y repito. léalo. Alguien que lea No, Efesios 4:4 ningún para ver calle si dice léalo, allí ningún Dios calle es un léalo, solo ningún espíritu. calle léalo. Cuando me toque hablar te No, lo busque y repito. léalo. No le doy el Cuando me chance. toque Denle el hablar te lo tiempo, que lo repito. ponga en pantalla y lo lea para ver dónde la palabra Dios aparece ahí. Bien, bien. ¿Puedo hablar? Ahora sí. Hable todo lo que quiera y lea el texto. Ah, muy bien. Es mi turno al bate. Entonces parece en el home play, pues que es mi turno al bate. Si la Biblia me habla a mí que hay un Dios, ¿cómo yo voy a pensar que ese Dios que es espíritu de Juan 4:24 son tres espíritus cuando la Biblia me está diciendo que hay un solo Dios? Ahora yo quiero que tú, Ángel, tú ármate de valor, vamos, tú no eres científico, pues tú no eres un maestro. Dame un texto a mí que me enseñe que Dios son tres espíritus, vamos. Yo lo quiero, pues. Tú o cualquier trinitario aquí, deben el texto que me diga a mí que Dios son tres espíritus. Vamos, Angelito, te escucho. Eso era todo lo que iba a hablar. Yo pensé que iba a abrir el versículo y nos iba a probar que el versículo decía Dios es un Dame el solo espíritu. texto que diga que Dios son tres espíritus. Pero Pues es que yo vamos. no- ya va. Párenme un momento. Ustedes Pastor han Ángel, ¿quiere afirmado, que ya le va. lea el texto yo? Párenme un momento, paren un momento. Ustedes han escuchado al pastor afirmar Dios es tres espíritus. Ustedes han afirmado. Me dijo Ya a va, mí, usted me insinuó a mí, Ángel, que yo lo dejé hablar. usted me está insinuando a mí No, yo que no le Dios estoy no insinuando significa nada, le que estoy diga un pidiendo una espíritu. prueba. Ya va. Luis, Tú me lo me voy a estás meter yo, insinuando. Luis, te voy a dar el Pare ahí, tiempo pare yo. ahí. Le voy a dar el Pare. tiempo a Ángel. Y luego Tú le doy me el lo tiempo a estás Luis. insinuando. No, es que ella él tuvo Tú su me lo tiempo, estás pero insinuando. no, yo no estoy insinuando Luis, nada. Yo le estoy Luis. pidiendo una prueba bíblica al amigo Luis. Él tiene una doctrina donde dice que Dios es un solo espíritu. Y yo le estoy pidiendo la prueba bíblica. Entonces, como no la tiene, se desespera y me dice, ya yo te lo di. Ok, yo le dije, ¿dónde está? Él me dice, como no puede en Juan 4:24, porque en Juan 4:24 lo que se nos dice es que Dios es un espíritu en el sentido de que pertenece a una categoría. Es uno más de muchos espíritus. Y para ser precisos, es el padre de ellos. Es decir, los ángeles son espíritus, el Espíritu Santo es espíritu, ¿sí? No es Dios, Dios no está solo en la categoría de espíritu. Eso es lo que el texto dice. Entonces, como él sabe que ahí la palabra espíritu no es identificativa, sino es un atributo, porque se lo acabo de explicar, entonces se desespera y no puede apelar a Juan 4:24. Cuando va corriendo a Efesios 4, verso 4, yo le dije, muéstreme para ver dónde dice a Dios allí. Y no quiere leer Efesios 4:4 porque ahí no se menciona la palabra Dios ni la palabra Padre. Ahí dice un cuerpo y un espíritu. Y ahí un espíritu se refiere al Espíritu Santo que procede del Padre.
no al Padre de quien procede el Espíritu Santo. Esa imbecilidad que él acaba de decir, aquí no la vamos a creer. Porque después ahí se mencionan 7 elementos, que hay uno de cada uno. Un cuerpo, un espíritu, una fe, una esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Si un espíritu, un Señor y un Dios y Padre es lo mismo, o son el mismo, entonces un cuerpo, una esperanza, una fe y un bautismo también tienen que ser lo mismo, pero no lo son. Así que usted está totalmente refutado. Sigo esperando el texto que diga Dios es un solo espíritu. ¿Lo mostrará sí o no? Ahora me toca que a se mí, pierdan el próximo Ángel, capítulo de esta telenovela. ya va. Adelante, que lo vamos a mostrar en Espero que Luis, también, Luis, espero que también escúchame a mí, aguantes. Luis, escúchame a mí. Ya va, está corriendo mi tiempo. No, William, yo te lo voy a disculpa. poner, Luis. Ok, te escucho, Mira, te escucho. necesitas que te lea el texto de Efesios 4:4 y ya tú lo explicas y le explicas al pastor que ahí Bueno, dice que eso es... si quieres, léelo, pero y luego me coloca mis 2 minutos exactos porque yo también quiero hablar, ¿ok? No, correcto. Sin que nadie Mira, me yo te interrumpa, leo el por texto favor. y te doy los 2 minutos y ya tú desarrollas lo que tienes que decir. Lee el texto, Andrés. El texto dice, Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, cuando fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ok, eso dice el texto. Perfecto. Listo, 2 minutos. póngame mis 2 minutos, pues. Y espero que Ángel no me interrumpa, por favor, porque hasta imbécil me dijo y me quedé calladito. Hasta imbécil me dijo y me quedé calladito. Bien, fíjate, si la Biblia nos enseña... Ya va. Señor, usted dijo la lo imbecilidad. Dijiste imbecilidad. No me Lo levante dijiste. calumnia. No, vale, calumnia. pero... Yo Oye, a usted Ángel, no lo pero- llamé imbécil. Dije que usted quería que creyéramos la imbecilidad de que ahí dice Dios es un solo espíritu. Ángel, Yo no ¿cuándo lo me llamé vas a imbécil dejar a usted, hablar, llamé vale? imbecilidad a su doctrina. Está bien, está bien. Ok, pero usted Pero no lo ofendió. esa doctrina yo la creo. Tienes que respetar. Porque yo no estoy ofendiendo a ningún trinitario aquí. ¿Sí? Guarda silencio, Ángel, por favor. Demuestra que los venezolanos somos educados. Guarde silencio, por favor. Le agradezco. Bien, ya me robaron 10 segundos, pero no tengo problema. Te lo explico rapidito. Si la Biblia nos enseña que Dios es uno, oye Israel, Jehová es uno, aunque ustedes creen que Jehová son 3, pero la Biblia le dice lo contrario, Dios es uno. Si el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, porque su pregunta era directamente de la deidad. Usted a mí no me habló de ángeles, de arcángeles, serafines y querubines. ¿Oyó? Deje su muñequito de paja, que usted está hablando con una persona clara. Estamos hablando directamente de la deidad. Olvídate de los ángeles. Dentro de la deidad, si Dios es uno, y la Biblia enseña que ese Dios uno es espíritu, entonces ¿cuántos espíritus hay dentro de la deidad? Uno solo, caballero. Hay un solo espíritu. Y ese solo espíritu, que es uno, es el mismo un Dios que el apóstol Pablo nos está mostrando en 1 Corintios 8:6. Y si ese un Dios es el mismo un espíritu del libro de los Efesios, que no está hablando de iglesia, porque está diciendo un cuerpo, esa es la iglesia, un Dios, también dice Efesios, un Señor, una fe y un bautismo. Está hablando de todo lo que conlleva como tal de la deidad también, no solamente de la iglesia, como alguno dijo por ahí. No hay ningún texto bíblico que afirme que Dios sean 3 espíritus. No hay ningún texto bíblico que afirme que Dios comparte su deidad con alguien. No lo hay. No hay un texto bíblico, señor Ángel, caballero de la Guaira, que enseñe que Dios son 3 personas. No lo tienes. Tú no puedes sostener tu doctrina. Tu doctrina, Ángel, se fundamenta en el catolicismo, en los concilios, aunque ustedes lo niegan. Entonces, para mí, para terminar, un Dios es el mismo, un espíritu, y tiene que ser el mismo que Juan nos presenta en 1 de Juan 5:20. Estamos en el Dios verdadero, al menos que seamos politeístas como lo eres tú, Ángel, porque me quiero referir a ti, ¿cómo lo eres tú? Bueno, se te acabó el tiempo, Luis. No tuviste nada en Efesios 4:4, pero bueno, adelante, pastor. Póngame mi tiempo para refutar. Bueno, el señor Luis está desesperado. No encuentra la palabra Dios en Efesios 4:4.
ahí leemos que hay un espíritu, sí, un solo espíritu, que es el Espíritu Santo enviado del cielo por el Padre y el Hijo. Pero la palabra espíritu allí no se refiere ni al Padre ni al Hijo. Y es peor para él. ¿Por qué? Porque ahorita en mi próxima pregunta le vamos a preguntar al señor Luis algo muy devastador. ¿Ese único espíritu es un espíritu que procede de alguien o es un espíritu improcedente? De quien proceden todas las cosas. Ya ahorita la cosa se va a poner más aterradora, ¿sí? Porque el Padre no procede de nadie. Él es espíritu, sí, ciertamente, y es un espíritu, claro, pertenece a la categoría de espíritu, es decir, no está hecho de materia, es trascendente en el tiempo, en el espacio y en la materia, en cuanto a esto se refiere, pero el Padre es espíritu, es un espíritu, pertenece a esta categoría, no está solo en esta categoría. El punto central es que el Padre no procede de nadie siendo espíritu. ¿Verdad? Él es improcedente. Y aquí es donde vamos a agarrar al señor Luis ahorita y le vamos a preguntar al señor Luis si ese un espíritu de Efesios 4:4 es el mismo espíritu de, creo que es San Juan 14:26 o 15:26, que procede del Padre. Ya vamos a ver si el único espíritu del señor Luis es procedente o es improcedente, porque no puede quedarse con ambas, porque eso sería violar la ley de no contradicción. Entonces mi pregunta para el señor Luis es la siguiente. Allá en Efesios capítulo 4, verso 4 dice claramente un espíritu. Perfecto, mi pregunta es, según el Evangelio de Juan, capítulo creo que es 14:26 o 15:26, ya va, déjame buscar el versículo porque no quiero preguntarte sin texto bíblico, quiero ser muy elocuente, ¿no? Así tú me quieras preguntar ahorita, yo también estoy dispuesto a responder tu pregunta, ¿verdad? Aquí, Juan 14, creo que es 26 o 15:26, ajá, es 15:26, tiene que ser 15:26 aquí, y si no es 15:26 es 16, 8, 9, 10, por ahí está, Juan 15:26, aquí está. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, yo le pregunto, ese Espíritu de Efesios 4:4 ¿es un espíritu procedente? ¿Sí o no? ¿Por qué? Repito, según Efesios 4:4 y Juan 15:26, como usted dice que hay un solo espíritu y tiene que ser el mismo, el único espíritu del que habla Efesios 4:4 y Juan 15:26, ¿es un espíritu procedente? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Es un espíritu que procede de alguien? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, y te explico el por qué. Porque está hablando del único Dios que hay. Lo que pasa es que tú estás confundiendo dos contextos distintos y es lo que te voy a explicar. ¿Sí? Y présteme atención. Cuando Jesús, estando en la tierra, él está hablando del Consolador, él está hablando de una promesa con la cual iba a ser sellada la iglesia en el tiempo de la gracia. Lo que Pablo nos está hablando en Efesios está hablando de la plenitud de la deidad. El creyente no tiene la plenitud de la deidad. Y recuerda que Dios es omnipresente, Él puede estar en todo lugar. El hecho que Él es espíritu, ¿sí? Él, lo que está diciendo Jesús, el cual el Padre enviará, ¿sí? Lo que está diciendo Jesucristo es que Dios, que es espíritu, Él puede darnos de Él. Y eso también lo escribe Pablo en el libro de los Efesios, el cual nos ha sellado con el espíritu, que son las arras de la salvación. Entonces, creo que estás confundiendo panoramas, Ángel, cuando tu pregunta, que es una pregunta cazabobo, cazatonto, pero tú no estás hablando con ningún bobo, ¿sí? Estás confundiendo escenarios, porque un escenario, Jesús está hablando de la promesa de ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios, Pablo nos está presentando realmente quién es Dios. Y el contexto te refuta, porque aunque tú quieres insistir desde hace rato diciéndome, Efesios 4:4 no dice Dios, pero si tú lees el contexto, sí, porque el contexto se está refiriendo realmente y completamente a Él. No tengo la Biblia en la mano, pero ya la voy a abrir a velocidad de la luz porque ya me queda tan solo, 20 segundos. Si ustedes leen el contexto de Efesios 4:4, dame aquí correr para poderlo leer rápido. Efesios 4:4 está hablando de Dios.
porque dice un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un Dios y Padre. Es decir, que el contexto deja claramente que sí, ese espíritu se está refiriendo al único Dios. Y aquí te lo vuelve a decir Pablo, un Dios y Padre, un Dios y Padre. Al menos que tú creas que este un espíritu no es este mismo un Dios, estimado Ángel. Bueno, póngame aquí mi tiempo que yo quiero disfrutar esto. Este señor dijo que el único espíritu de Efesios 15:26, de Juan 15:26, no procede de nadie. ¿Qué dijo Cristo? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, con artículo definido en el griego. Aquí está un espíritu de Efesios 4:4. Dice, el cual procede del Padre. Usted dijo que no procedía de nadie. Usted tiene a Cristo mintiendo. Aquí dice que el único espíritu, el espíritu de la verdad, procede del Padre. Y usted dijo que no procedía de nadie. ¿Quién es el que tiene dos espíritus? William, traiga el formol. Usted es el que tiene dos espíritus. Porque usted dijo que el único espíritu que usted enseña, según la Biblia, no procede de nadie. Pero aquí tenemos al espíritu de la verdad que procede del Padre. Entonces, si el único espíritu que usted predica no procede de nadie, ¿quién es este espíritu que procede del Padre, que sí procede de alguien? Entonces usted, para maquillar su mentira diabólica, nos dice que Dios nos daría de él mismo. Aquí no dice que Dios nos daría de él mismo. Aquí dice que Jesús va a enviar de parte del Padre al espíritu de verdad. Es un espíritu, el espíritu de la verdad. Y que ese espíritu, el único espíritu de Efesios 4:4, procede del Padre. Y si procede del Padre, no puede ser el mismo Padre, porque el Padre no procede de nadie, pero todos proceden de él. Aún Jesús mismo. Dice la Escritura, porque el que santifica con su sangre y los que son santificados, de uno proceden todos, del Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia, yo a ti, Padre, te cantaré alabanza. Usted está refutado. Usted está refutado. Ahora usted tiene que explicar quién es este espíritu que sí procede de alguien. Porque usted dijo que el único que usted predica no procede de nadie, pero aquí Jesús habla de el espíritu que procede del Padre. Y quiero saber si este espíritu es el mismo. Entonces usted tiene dos espíritus. Tranquilo, Ángel, no te sulfures, anda. No te sulfures, tranquilito, anda. Que tú sabes que tú a mí no me vas a asustar porque tú levantes la voz y armes ese espectáculo. Yo no soy cualquiera, hijo, tranquilo. Bien, te lo vuelvo a repetir. Tienes una confusión de escenarios, porque cuando Jesús está en la tierra y está hablando del Consolador, Él se está refiriendo de la promesa. Él se está refiriendo de la promesa que enviaría a la iglesia, a la vida de los creyentes. Cuando Pablo nos está hablando, nosotros en Efesios, él está hablando directamente de la identidad del único Dios que tenemos. Él dice un espíritu, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre. El contexto claramente lo deja sin ningún tipo de duda que se está refiriendo, nos está mostrando quién es Dios y cómo es Dios. De hecho, Dios es espíritu. Ahora bien, cuando tú dices que la Biblia nos está enseñando que Él nos daría de Él mismo, bueno, tendrías tú que explicar entonces en Juan 14, versículo 3, cuando Él dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pero ¿por qué Él dice que se va a tomar a Él mismo? Porque tienes que entender también que Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién vendría? Él mismo, no que iba a mandar a otro. Tú dices que el Espíritu Santo procede del Padre, pero Juan el Bautista te refuta. ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista claramente enseña en capítulo 1, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En pocas palabras, Juan nos está enseñando que Jesucristo es el mismo que envía y que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces tienes que entender un poco más los textos, estimado Ángel, y no confundir los panoramas. Entender ubicación, tiempo y espacio. Una regla básica que nos enseñan a todos creyentes cuando comenzamos en la iglesia, hijo. Te escucho. Bueno, póngame mi tiempo allí. Yo quiero hacer una pregunta. Luis, ya que usted afirmó que el único espíritu bíblico no procede de nadie,
Le pregunto, en Juan 15:26, el espíritu que procede del Padre, en palabras literales de ese texto, no procede de nadie. Ya que usted dijo que el único espíritu que usted predica bíblicamente no procede de nadie, ese único espíritu que no procede de nadie es el espíritu de verdad de Juan 15:26, que no procede de nadie. Repito, el espíritu de la verdad de Juan 15:26 es el que usted dijo que no procede de nadie. Según ese texto, literalmente, ese espíritu de la verdad no procede de nadie. ¿Sí o no? Según el texto, el espíritu, el único espíritu, no procede de nadie. Queremos confirmar su doctrina con Juan 15:26. Según Juan 15:26, para confirmar su doctrina de que el único espíritu no procede de nadie, según palabras literales de Cristo en Juan 15:26, ese único espíritu de la verdad no procede de nadie. ¿Sí o no, según el texto? Bien, te respondo. Si te refieres a que el texto está afirmando que procede del Padre, sí, porque tienes que comprender que en ese escenario Jesús está hablando en la tierra y le está dando una enseñanza a sus discípulos que íbamos a ser sellados, que la iglesia iba a ser sellada. Hay de entender, Ángel, que yo no niego los textos cuando Jesús habla de un Padre. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Recuerda que yo siempre explico que cuando Jesús está en la tierra, Él tenía que hablar de un Padre por ley, porque la Biblia dice que toda carne vendrá a Dios en el libro de Jeremías. Y el Salmo 65 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y Jesús tenía un cuerpo de carne. Él vino a cumplir la ley. Él, porque era Dios manifestado en carne, no iba a quebrantar eso. Él no iba a quebrantar ese paso. Entonces, que Jesús hablaba de un Padre, sí. Que Jesús afirmó que el Espíritu Santo, que el Consolador, procedía del Padre, sí. Pero a la vez también enseñó, gloria al Señor, que Él mismo es ese Espíritu de verdad y que Él mismo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Que, por cierto, no me dijiste nada. Juan el Bautista dice que quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Pero bien, échemelo un vistazo al Espíritu de verdad. Jesús dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro. Pero ustedes no quieren leer el 17. El 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, está hablando de conocer, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego él dice, no os dejaré huérfano, tomando posición de padre, vendré a vosotros. Él mismo es el que promete venir a vosotros. Entonces, al menos te vuelvo a preguntar, al menos que para ti el Dios Espíritu de Juan 4:24 no sea este mismo Espíritu de verdad y no sea el mismo Espíritu que Pablo nos muestra en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Entonces usted me estaría confirmando a mi, Ángel, que usted sí cree en tres espíritus y que esos tres espíritus son tu Trinidad, porque no le veo de otra, estimado. Tiempo allí, que quiero disfrutar esto. Usted me dice, ya va. Aquí usted me citó Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Según usted, aquí debemos leer el mismo consolador, ¿no? Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Le pregunto, Luis, yo quiero darle mi tiempo a usted. ¿No podían ver a Jesús en el momento en que les estaba diciendo eso? Porque aquí dice que el mundo no lo podía recibir porque no le ve. Le pregunto, si Jesús era el Espíritu de la verdad, ¿los discípulos no podían verlo en ese momento? O más en claro, ¿los discípulos sí podían ver al Jesús Espíritu de verdad en el momento en que estaba hablando con ellos? ¿Sí o no? Porque los discípulos estaban viendo al Jesús Espíritu de verdad en ese momento, ¿sí o no? Adelante. Bien, Ángel, yo soy quien lo estoy disfrutando, ¿viste? Créeme. Y menos mal que estás con todos tus amigos ahí. Bien, fíjate, Ángel, te explico. Jesús está hablando. Sí Jesús o no, está... ¿por qué? No, sí o no, porque ¿sí lo estaban viendo o no lo estaban viendo? Sí, Lo estaban sí, viendo. lo estaban viendo. Sí, lo estaban viendo y te voy a explicar el por qué. Porque el Señor es el Espíritu y la Biblia no puede mentir. Ahora bien, lo que quiero que entiendas tú y todos los trinitarios es que en este texto Jesús lo que se está es identificando. Es lo mismo que él hace minutos antes cuando Felipe le pregunta por el Padre. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. En Juan 14 Jesús se está identificando plenamente a sus discípulos. Y es con donde sus discípulos
pueden entender que Él mismo es el Padre y Él mismo es ese mismo Espíritu que vendría a la iglesia. Al menos que tú tengas dos verdades dentro de la deidad. Porque el Juan 14:17 dice el Espíritu de verdad, pero Jesús afirmó en el versículo 6, yo soy la verdad. Al menos que tú tengas dos verdades diferentes dentro del Dios que tú predicas, porque tu Dios no es mi mismo Dios. Tu Dios es de tres cabezas, el mío no. El mío es uno solo. Entonces, si Jesús afirma ser la verdad y Él mismo habla del Espíritu de verdad y Él mismo es el que está diciendo que no nos va a dejar huérfanos y Él mismo es el que está prometiendo venir a vosotros, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en Juan 14:17? Identificándose, yo soy el Espíritu. Ustedes lo están conociendo. El mundo no le puede ver. No le puede ver. Está hablando de forma... Acuérdate que Jesús dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces tú tendrías que preguntarme, ¿y el reino de Dios se ve? Está hablando de forma simbólica, estimado. Es lo mismo que le enseñó en Juan capítulo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver. O sea, es decir, en pocas palabras, no va a ver la gloria de Dios, no va a ver las maravillas, no va a ver milagros, porque tienen que conocerlo, tienen que creer en Él para poder verlo. Eso es lo que Jesús está haciendo en este pasaje, estimado Ángel. Póngame mi tiempo allí que quiero disfrutar de esto, ¿no? Bueno, resulta que, según mi amigo, él quiere hacernos creer que Jesús era el Espíritu de verdad. Pero el supuesto Espíritu de verdad era invisible, no lo podían ver. Ay, trae un todo vacío, de los que están allá dentro del baño. Pónselo aquí. Ajá, entonces el supuesto Espíritu de verdad, al que no podían ver, resulta que sí lo podían ver. Mire, Luis, esta comedia del Chavo del Ocho, a usted no se la vamos a creer ni se la vamos a aceptar aquí. ¿Verdad? Entonces, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. No le ve. Amigo, el mundo entero veía a Jesús. Él no era ningún espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos como el que yo tengo, para empezar por allí. Ahora, usted viene y quiere argumentar que, número uno, el espíritu era invisible, el espíritu de verdad era invisible, el mundo no lo podía ver, Jesús era visible, a él sí lo podían ver. Y en segundo lugar, en Juan 15:26, dice que el espíritu de verdad procede del Padre, pero el Padre no procede de nadie. Y usted quiere convencernos de que, ¿verdad? El único espíritu que usted predica no procede de nadie, pero 3 doritos después sí procede del Padre. Entonces, ¿qué espíritu es ese que procede del Padre? Porque el Padre no procede de nadie siendo espíritu. Entonces usted tiene 2 espíritus. El que aquí predica 2 espíritus es usted. Un espíritu que no procede y otro que sí procede, pero quiere que creamos que no procede y sí procede al mismo tiempo. ¿Verdad? Que esa es una violación de la ley de no contradicción que usted está haciendo aquí y nos la quiere meter por los ojos. No procede, pero sí procede. Bueno, ¿con qué se come esto? Y ahorita mi pregunta para usted es esta. Por fin, el Espíritu Santo o el Espíritu de la verdad, que usted dice que es el Padre, ¿procede de alguien, sí o no? El Espíritu de la verdad, Padre, unicitario, el Espíritu de la verdad, Padre, unicitario, así lo voy a llamar, ¿verdad? El Espíritu de la verdad, Padre unicitario, ¿procede de alguien, sí o no? Respuesta definitiva, Luis. Según Juan 15:26. Según Juan 15:26. El Espíritu de la verdad, Padre, según Cristo, unicitario, para ver si Jesús era unitario, ¿procede de alguien, sí o no? Definitivo. Respuesta definitiva, Luis. Vamos, tú puedes. Bueno, Ángel, ya eso te lo respondí hace rato. Te dije que estás confundiendo escenario. No procede de nadie, porque Él es Dios. No procede de nadie. Él es autoexistente. El término o lo que está pasando, póngame los 2 minutos, por favor, porque quiero desarrollar mis 2 minutos. Lo que está pasando aquí, Ángel, es que tú estás confundiendo escenarios. Sí, y estoy disfrutando responder cada una de tus preguntas. Yo no te he hecho ninguna, tranquilo, pero no pasa nada. A mí me gusta explicarle a ustedes. Esa es la intención. Entonces, bien, ese espíritu de verdad, Angelito, tú tendrías que responderme si es diferente al que Pablo nos está presentando en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Este Señor que es el Espíritu, ese Espíritu de Cristo que Pablo también nos presenta en sus cartas, ¿es diferente o no es el mismo de este Espíritu de verdad, Ángel, para que te termines de quitar de una vez la máscara? Ahora te vuelvo a explicar, porque no solamente te lo estoy explicando a ti,
a todas las personas que están aquí que quieren aprender para que no queden confundidos. Cuando Jesús habla de que procede del Padre, Él está en la tierra, Él está enseñando que la iglesia va a ser sellada con el Espíritu Santo, lógicamente. Tiene que decir que procede del Padre porque todas las cosas son por medio de Él y para gloria de Él. Todo fue creado por Él. Entonces, eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús está hablando en este escenario de Juan. Él está hablando es de la promesa referente a la iglesia. Lo que Pablo está presentando en Efesios capítulo 4 en adelante es la identidad de ese único Dios que hay. Capítulo 4 en adelante es la... Entonces, ya va, escuché un repique por ahí. Entonces, bien, la pregunta para ti, Ángel, tendría entonces que ser esta, ya que te veo que estás como que haciendo una distinción de espíritus. Sí, la pregunta para ti es esta. Porque el Señor es el Espíritu. Este Señor que es el Espíritu es distinto a este Espíritu de verdad de Juan 14, 17 y distinto al Espíritu de Cristo que Pablo dice que moraba en los profetas. Entonces tú tienes que ser sincero con esa respuesta. Póngame mi tiempo allí. Bueno, se le preguntó al caballero si este espíritu de Juan 15, 26 procedía de alguien y dice que no. Pero en la respuesta pasada dijo que sí, que procedía del Padre. Dijo que procedía del Padre. Entonces lo tiene procediendo y no procediendo. Aquí dice que no, pero aquí Jesús dice que este espíritu procede del Padre. El Padre, siendo espíritu, no procede de nadie. Usted es el que tiene la carga de la prueba, no yo. Ahora, mientras usted deshoja la margarita y se decide por si procede o no procede el único espíritu unicitario Padre, yo le voy a responder en 2 Corintios 3:17, la palabra espíritu no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al nuevo pacto. Usted como que no ha leído, pero yo lo voy a educar. Usted tiene que abrir la carta, ¿verdad? Y cuando va a 2 Corintios 3 dice, en los versos iniciales, que Él nos hizo competentes o ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Y ahí se utilizan la palabra letra y la palabra espíritu como poderosas sinécdoques del antiguo y del nuevo pacto. Porque la letra, que es el antiguo pacto, mata, pero el espíritu, que es el nuevo pacto, vivifica. Entonces, cuando usted va al contexto, precisamente, Jesús no puede ser ningún espíritu porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Mientras Jesús tenga carne y huesos, no es ningún espíritu. Ahora, cuando se le llama y dice, el Señor es el espíritu, la palabra espíritu tiene el mismo sentido que en el versículo 6. Bendita sea la gloria del Señor, donde al nuevo pacto se le llama espíritu. Es decir, este espíritu, este nuevo pacto es el Señor. Y ahora sí va a mencionar al Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, que es el Espíritu que procede del Padre por medio del Hijo enviado del cielo en Pentecostés, allí hay libertad. Entonces, por favor, mi amigo, no juegue con nosotros y termínenos de decir si el Espíritu, según usted, de la verdad no procede de nadie. Le pregunto, ¿por qué Jesús dice que sí procede? ¿Por qué Jesús lo niega a usted? Usted dice que no procede y Jesús dice que sí. ¿Por qué debemos creerle a usted y no debemos creerle a Jesús? La pregunta sería, ¿por qué no debo creerle a Jesús cuando dice que el Espíritu de la verdad, que el único Espíritu de verdad procede del Padre? Usted dice que no procede. ¿Por qué debemos creerle a usted y no a Jesús? Adelante, esa es mi pregunta. Bueno, para afirmar, para corregirte, Ángel, yo nunca dije que sí procede y luego que no procede, no. Lo que le estoy explicando desde hace rato es que son escenarios distintos. Que inclusive te afirmé que el texto dice que sí procede del Padre. Sí, el texto lo dice, porque no lo vamos a negar. Ahora, eso tiene un significado, líder. Eso no es así literal como tú lo estás diciendo, que hay otro consolador que es aparte del Dios Espíritu. Porque si Dios es Espíritu, si el Padre es Espíritu y el Espíritu Santo es un espíritu distinto, ya por ahí me estás haciendo una distinción de espíritus, no personal, de espíritu. Y te quiero decir otra cosa, Angelito, tú que te ves tan inteligente, porque me caes bien por ser de Venezuela, por supuesto. Cuando ustedes usan personas divinas, ustedes se refutan a sí mismos. Porque cuando tú le atribuyes divinidad a una persona, ya no estás hablando de una persona, estás hablando de un Dios. Así que eso de que ustedes disfrazan de personas para no decir claramente que son politeístas, los que sí conocemos un poquito entendemos que lo que ustedes están diciendo es que ustedes creen en tres dioses. Bien. Ya te estoy explicando que ese espíritu
que procede del Padre, es una enseñanza de Jesús en la tierra para sus discípulos, para los que él estaba preparando, para los que iban a ser enviados, para los mismos que iban a ser llenos del poder del Espíritu en el día de Pentecostés, el día que nace la iglesia y el día que comienza la historia de la iglesia, donde se dan a descubrir las 3 llaves para ser salvo, las llaves que tú no crees, Ángel, en Hechos 2:38. Bueno, el día del que nace la iglesia, esas llaves se dan a descubrir ahí, por medio del Espíritu. Ahora bien, te estoy diciendo, ahora fíjate lo que tú dices, ¿no? Dices que en un versículo que dice 2 espíritus, bueno, mira cómo tú te escapas, ¿no? Qué valentía, ¿no? Qué astucia. Ya va, este espíritu es un pacto, pero el segundo espíritu sí se está refiriendo al espíritu del Señor. Qué bárbaro, vale, qué bárbaro. Porque tú dices, entonces, este Señor que es espíritu es un pacto, Luis, eso no se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero el segundo espíritu, ese sí es el espíritu. Qué barbaridad, muchachos. Qué barbaridad. Bueno, a Luis se le preguntó por qué deberíamos creerle a él y no a Jesús. Esa fue mi pregunta. Y él me ha dicho, bueno, deben creerme a mí, no le crean a Jesús, porque yo digo que eso es un escenario distinto. Y ahí él le estaba hablando a sus discípulos de lo que pasaría en Pentecostés. O sea, el Señor Luis pretende que no debemos creer que Jesús dijo la verdad cuando dijo que el Espíritu Santo procede del Padre, porque según Luis, la causa por la cual no debemos creerle a Jesús, es porque hay un escenario que no comprendemos. Vea la locura. Vea la barbaridad que está haciendo el señor Luis. No deben creerle a Jesús, créanme a mí. ¿Por qué, Luis, debemos creerte a ti y no a Jesús? Bueno, porque es que la complejidad del escenario es terrible. Es un escenario donde ustedes deben comprender que Jesús le está hablando a sus apóstoles del futuro derramamiento del Espíritu en Pentecostés y discípulo de lo que él va a hacer en Pentecostés. Ese es el escenario muy complejo que no podemos contender. Mire, amigo, Luis, de verdad me da tristeza, ¿no? Pero aquí Jesús lo refuta a usted. Si solo hay un espíritu, entonces ese espíritu, ¿verdad?, que usted dice que no procede de nadie, no puede ser el espíritu de verdad. Porque solo hay un espíritu de verdad y el único espíritu de verdad bíblico procede del Padre. No existe un falso y satánico espíritu de la verdad que no proceda del Padre. Hasta ahí lo voy a dejar. Y tranquilo, Ángel, cálmate. Yo sé que estás emocionado. Mira, si no logras entender que Jesucristo es el Padre, ¿cómo tú vas a entender ese escenario? Por favor. Si no entiendes que ya va, Luis, porque este Señor es Jehová y este Señor es Jesús. Igualito. Tal vez en esta me puedas convencer. Sí, es que tal vez es que la mente no me da para comprender. Bueno, mira, mi última pregunta sobre esta temática para cerrarlo, como tú bien dices. Va a ser esta, ¿verdad? El único espíritu de verdad bíblico, ¿verdad? O mejor dicho, Padre, sí existe ese espíritu de la verdad que no procede del Padre, según Juan 15:26, al que podamos llamar el espíritu de la verdad. ¿Existe ese espíritu? ¿Podemos llamarlo el espíritu de la verdad y que no procede del Padre? ¿Existe ese espíritu de la verdad que no procede del Padre? ¿Existe o no existe? O más en claro, ¿existe algún espíritu de la verdad que no proceda del Padre, sí o no? Juan 15:26. Disculpen que me meta, pero parece que abajo no nos escuchan. ¿Me oyen? Sí, adelante. ¿Aló? ¿Me oyen? Luis, Sí, ¿aló? ¿Me oyen? Luis, Mi última pregunta sobre el tema, para pasar al tema que tú quieras. ¿Existe en la doctrina de la unicidad algún espíritu al que se le pueda llamar el espíritu de la verdad que no proceda del Padre? ¿Existe en la unicidad alguien a quien se le pueda llamar el espíritu de la verdad que no procede del Padre? ¿Existe ese espíritu en la unicidad al que podamos llamar el espíritu de la verdad que no proceda del Padre, según Juan 15:26? ¿Sí o existe o no existe ese espíritu de la verdad que no procede del Padre en la unicidad? Adelante, ¿existe o no existe ese? El único espíritu que existe es el Padre. No hay 2 espíritus dentro de la deidad, Ángel. El espíritu de verdad es el Padre, es que es el mismo Jesús. Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si Jesús es el Padre, ¿cómo tú vas a creer? Yo no pregunté eso.
No pregunté eso, Luis. Voy a repetir Bueno, la pregunta. bueno, te estoy diciendo, el único espíritu de No, no, verdad que no, 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 existe, no, no, Ángel, es no. el Padre. No, Te yo no lo le estoy pregunté diciendo. cuál era el único espíritu de la verdad que existe. Yo no pregunté eso. Permítame hacerle la pregunta de nuevo. ¿Existe en la unicidad alguien a quien se le pueda llamar el espíritu de la verdad que no proceda del Padre? ¿Existe sí o no ese espíritu de la verdad unicitario que no procede del Padre? ¿Existe sí o no? Me da risa tu Pero la pregunta, porque pregunta. tus preguntas son cazabobos. Sí, sí, Ale, yo te entiendo la pregunta. Lo que pasa es que son Es un preguntas sí, un tontas no y porque después espíritu distinto al espíritu de verdad, el cual es el mismo Padre, porque no hay dos espíritus dentro de la deidad. Si tú quieres que yo te diga, si existe, escúchame, si tú quieres que yo te diga, si existe para decir, viste, lo estás aceptando. No, Ángel, hay un solo espíritu, que es el mismo Padre, gloria al Señor, que era el mismo Jesús aquí en la tierra. No hay dos espíritus en la deidad, no existen. En tu creencia, tal quizás sí, porque ustedes son triteístas, ustedes son trinitarios. En la Biblia, porque no voy a decir ni siquiera en mi creencia, porque la Biblia no es mía. En la Biblia solo hay un espíritu que la misma vieja escritura dice que es Dios, Juan 4:24, y que la misma Biblia enseña que es el Señor. Según Corintios 3:17 lo deja claro. No hay dos espíritus dentro de la deidad, Ángel. Y todos los trinitarios que puedan estar aquí, no existen dos espíritus dentro. El espíritu de verdad es el mismo Padre, es el mismo Jesucristo. No hay dos espíritus. El consolador es el mismo Jesús. Y ya te lo dije ya en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es más, Mateo 28:20 que te dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Jesús expresa eso? Porque Él es el consolador. Él es el Espíritu Santo. ¿O acaso no has leído en Isaías 9:6 que aparte de ser el Padre eterno y el Dios fuerte, dice que es el admirable consejero? ¿Y quién nos aconseja? ¿Quién aconseja a la iglesia? ¿No es el Espíritu Santo? Entonces, Ángel, no hay dos espíritus dentro de la deidad. Espero que te quede claro. No existe un espíritu de verdad aparte del Padre. No existe. Lo que Jesús está haciendo en Juan capítulo 15, te lo repito, es mostrar que hay una promesa, hay una promesa de que la iglesia iba a recibir, lógicamente, el Consolador. ¿Por qué dice procede del Padre? Claro, porque ¿quién envía, quién nos da el Espíritu Santo? No es el Padre. ¿Y qué afirma Juan el Bautista en el versículo 31 de Juan 1? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo crees tú que hay un Padre que envía otro Consolador cuando la misma Biblia te está diciendo que Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo, Ángel? Mi tiempo allí, bueno, Luis se fue por una pregunta que nadie le hizo. Se le preguntó si en la unicidad existía. ¿Saben lo que significa existir? Ser o no ser, es un dilema existencial. Si existe alguien en la unicidad llamado el Espíritu de la Verdad y que le podamos llamar el Espíritu de la Verdad, pero que no proceda del Padre, ¿sabe qué dijo? Que no, que ese Espíritu de la Verdad que no procede del Padre no existe. Claro, le da vergüenza confesar su doctrina. Entonces el único espíritu de la verdad que existe es el que procede del Padre. El falso espíritu de verdad que él dice que no procede de nadie no existe en la unicidad. El pastor Ángel lo hizo confesar. Que no existe un falso espíritu improcedente del Padre en la unicidad. Bravo por Luis. Entonces, ¿qué boberías viene aquí a debatir? Y luego nos quiere convencer de que el espíritu de la verdad que procede del Padre es el mismo Padre. ¿Cómo va a ser el mismo Padre si el Padre no procede de nadie? Si usted tiene al Padre procediendo del Padre. Eso es una locura. El Padre no tiene un Padre del quien él proceda. Si el espíritu de la verdad que procede del Padre es el mismo Padre, entonces usted tiene dos padres. Un Padre procedente y otro Padre improcedente. No existe un falso y satánico Padre procedente de nadie. El Padre es improcedente. El Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre. Jesús lo dice claro, porque de Él procedo y Él me envió. Pero el Padre no procede de nadie, ni es el enviado del Hijo, ni es el enviado del Espíritu Santo. Usted está refutado. Usted está refutado. El Padre es ingénito.
¿Eh? Entonces, como el único espíritu que existe es el que procede del Padre y el Padre no procede de nadie, este espíritu que procede del Padre no puede ser el mismo Padre improcedente. No puede ser. Usted está refutado. Usted por vergüenza y por temor al pasaje y a ser condenado, ¿verdad? Al igual que Pelagio, usted fue obligado por el pastor Ángel a negar lo que usted a viva voz confesaba y gritaba. Entonces, mi amigo, el único espíritu es el que procede del Padre y es el Espíritu Santo, y usted me ha dado la razón. Sencillo. Así que en la categoría de espíritu el Padre no está solo. Los ángeles son espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nosotros inclusive por sinecdo que se nos llama espíritus, a los espíritus inmundos se les llama espíritu. Existe una categoría y una gran cantidad de seres inmateriales o de sujetos inmateriales a quienes se les llama espíritu en la Biblia. El Padre no está solo en esa categoría. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. No sé si quiere pasar a otro tema o que suba otro hermano, pero ya esto para mí quedó zanjado y finiquitado. Sí, bueno, nada, Ángel, yo te lo expliqué claramente. Tú dices que yo tengo un padre enviando a otro padre, pero tú sí tienes un padre subiendo a otro padre. Porque Isaías 9:6 dice que Jesús es el Padre eterno y ustedes son los que postulan en Juan 20:17 que Jesús dice que él va a subir a un padre. Si Jesucristo es el Padre eterno, ¿cómo es que el Padre eterno sube a otro padre en el cielo? Eso lo dicen ustedes. De hecho, yo estoy cansado de desfilar muchos trinitarios en mi like que me dicen que sí, que el Padre eterno sube a un padre. A ti no te he hecho la pregunta, pero estarías obligado a decir que sí, al menos que tú quieras eliminar Isaías 9:6. Al menos que tú quieras eliminar Juan 12:45, al menos que tú quieras eliminar Juan 14:7 y Juan 14:9. Pero si te hago la pregunta, a ti estarías obligado. A propósito de hacerte esa pregunta, Juan 17:3 no dice que hay un Dios único y verdadero. ¿Y acaso ese Dios único y verdadero, estimado Ángel, no es el mismo Dios verdadero que también nos presenta Juan en su carta? ¿O es otro Dios verdadero? Entonces tú tendrías que explicar si el Dios verdadero que se manifestó, que está en la tierra, sube a otro Dios verdadero arriba en el cielo. ¿Verdad que son preguntas incómodas, Ángel? Que la única vía de escapatoria que tienes tú y que tienen todos los trinitarios es decir, se está refiriendo a la esencia. ¿Verdad, Ángel? Que esa sería tu respuesta. Esencia, ¿verdad? Misma sustancia. ¿Verdad que esa sería tu vía de escape, verdad? La única vía de escape que ustedes tienen. Cuando se les hace esas preguntas incómodas, a ustedes lo que les queda es optar simplemente por la esencia. Pero algunos abiertamente, incluyendo por ejemplo a mi hermano John Félix, a otros amigos que he subido en mi live, me han dicho, sí Luis, la Biblia lo dice, el Padre eterno sube a un Padre en el cielo. Entonces, ¿ustedes están obligados a decir lo mismo o optar por su única vía de escape, que es